hablando de propiedad privada, sino está hablando de relación emocional, sentimental, cultural, que es algo que no se entendió en su época y que hoy día, casi 100 años después, uno ya termina de entenderlo, ¿no? Esto era lo que nos quería decir, ¿no? La defensa de la comunidad indígena no reposa en principios abstractos de justicia, ni en sentimentalismos, consideraciones tradicionales, sino en razones concretas y prácticas de orden económico y social. La propiedad comunal representa en el Perú una economía primitiva, a la que haya reemplazado gradualmente una economía progresiva fundada en la propiedad individual. No, las comunidades han sido despojadas de sus tierras en provecho del latifundio, feudal y semifeudal, condicionalmente incapaz del progreso técnico. Lo que hoy día Hernando de Soto se ufana como idea propia fue de Mariátegui. Mariátegui entendió que había que darle propiedad a los indígenas para que ellos se inserten en la economía de mercado. Y ahí está en sus 7 ensayos. Hay que leerlo nada más con otros ojos, con otra mirada. Lo que Hernando de Soto hace es rescatar esa idea y la posiciona en el Ministerio del Capital, en el otro sendero. Rescata esa idea que era originaria de Mariátegui. Pero como yo veo a su compañero cabizbajo, meditabundo, un poco preocupado y no quiero ver a Mariátegui, le pongo a otro autor, que es completamente de posición contraria. Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? También habló del indígena en Realidad Nacional, ¿no? 7 ensayos en esa época es respondida de la otra vereda por Realidad Nacional. Y su visión del mundo indígena es diferente. Miren lo que piensa él. La cuestión social del Perú es la cuestión indígena. Ningún pueblo puede renunciar a su destino y el Perú es resolverla, cualesquiera que sean los obstáculos y los sacrificios que haya que hacer para vencerlos. Es inaceptable y simplista la conclusión de los etnólogos que han dogmatizado tanto la inferioridad racial de la raza aborigen. La República, viviendo a espaldas de la población indígena, la ha convertido en una fauna humana. En el momento actual de incoherencia y la falta de una legislación indígena, tal vez los misioneros no podrán hacer otro papel que el de mediadores. Miren quién reclamaba una legislación indígena. No era Mariátegui, era Víctor Andrés Belaúnde. Entonces yo creo que no importa la tienda política que usted profese, todos los que empiezan a estudiar las ideas políticas en el mundo tenían claro que si no resuelves el problema indígena, no resuelves un gran problema social. Hasta ahora no lo hemos resuelto, lo estamos postergando. Contemplado el problema indígena en su doble aspecto económico y nacional, cabe decir sintetizado que puede reducirse en 3 puntos de vista y las soluciones: la tesis imperialista, explotación laboral de tierras; la antítesis indigenista, exclusión, discriminación; y lo que podríamos llamar el verdaderamente nacional de la tradición histórica, el mestizaje. La posición de Víctor Andrés Belaúnde es la posición de la García. Tenemos que hacer un Perú mestizo, tenemos que asimilar el indígena, tenemos que mezclarnos con él. Esa es la posición de Belaúnde. Claro, usted sigue leyendo y se da cuenta de eso, por eso que él, si resume su tesis en una palabra, es el Perú mestizo. Con lo cual, indirectamente reconoce que hay un Perú indígena, profundo. No, el Perú mestizo implica en el fondo una asimilación del indígena. Por otra parte, Mariátegui entiende al indígena como una cultura distinta a la nuestra, pero que tiene que insertarse en el mercado dándole la propiedad. Mariátegui tampoco entendió el problema indígena porque solo se circunscribió a la propiedad. No vio el tema de los derechos indígenas. Tampoco podía verlo. Prisionero de su época, todavía no se habían desarrollado esas tendencias. Y ya vamos entrando a algo más reciente. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre propiedad indígena, sobre derechos indígenas? Primero, lo que tenemos que tener claro es que la Corte Interamericana ha generado un concepto que se llama el control de la convencionalidad. Aquí en el Perú los jueces hacen control constitucional, que respeten la Constitución. Pero es la Corte Interamericana la que sentó un principio. Los jueces nacionales tienen que hacer respetar los tratados de derechos humanos. Y a eso se llama control de convencionalidad. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque ya hemos leído el convenio 169 de la OIT. Quienes tienen el deber de hacer cumplir el convenio son nuestros jueces constitucionales, el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo? A través del control de la convencionalidad, que para mí está en un nivel superior a la Constitución, porque los derechos humanos
humanos no nacen porque la Constitución lo dice, sino nacen por un orden internacional, un jus cogens que escapa incluso a nuestro derecho interno. Aquí, en palabras de la Corte Interamericana, dice, en otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación del mismo que ha hecho la Corte Interamericana. O sea, el control de la convencionalidad no implica solamente que tú hagas respetar los tratados, sino la Corte te obliga a que leas sus sentencias y que las respetes. Eso es el control de la convencionalidad. De cara a ello, tendríamos que conocer todas las sentencias que la Corte Interamericana ha dado sobre pueblos indígenas, para poder entender realmente qué implica aplicación de un convenio como el 169. En esta época de post-positivismo, la interpretación exige la construcción de normas implícitas a partir de textos no expresos, mediante lo que Guattini denomina la sobreinterpretación de la Constitución, que presenta dos aspectos. Primero, el rechazo a la interpretación literal, y segundo, la construcción de normas no expresadas idóneas para llenar lagunas allí donde no sean evitables. ¿Qué nos están diciendo acá? Que hay muchas cosas que los tratados no responden, ni que la Constitución no responde, y que una interpretación literal de la norma te llevaría a desproteger derechos humanos. De una visión progresista, uno tiene que interpretar los tratados no de una interpretación literal, sino de una interpretación sistemática a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por eso es que el Tribunal Constitucional aplica las sentencias de la Corte. Y aquí, ya entrando a un caso emblemático, el caso de Aguas Tigni versus Nicaragua. Caso emblemático, lo van a escuchar en cada conferencia sobre consulta previa que haya, junto con otro, y se lo resumo acá de la siguiente forma, ¿no? Atendiendo lo previsto en el artículo 29b de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos y principios pro homine, el Tribunal sostiene que el artículo 21 de la Convención, disposición que consagra el derecho a la propiedad privada, protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal. Así la Corte expresó que podíamos proteger las tierras como recursos naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se desprenden de ellos. Traducción: a partir del derecho a propiedad privada que tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, allí también encontramos la propiedad indígena, la propiedad comunal, y además encontramos las relaciones espirituales que existen entre los indígenas y su territorio, y redimensiona la propiedad privada y empieza a hablar de territorio, de tierras y de relaciones espirituales o relaciones no patrimoniales del pueblo indígena con esa, entre comillas, propiedad comunal o propiedad indígena. ¿Cómo podemos lograr eso? A través de la interpretación. ¿Cómo lo podemos lograr? A través de una interpretación que no es literal. Solo así evoluciona el derecho. No tiene que estar escrito todo. No lo digo yo, otra vez me remito a los documentos. Lo dice la Corte Interamericana. Sí. No hay que olvidar que uno de los grandes antecedentes, usted estaba mencionando también la Revolución Mexicana, ¿no? Efectivamente. Que fue una revolución que los zapatistas, que casi todos eran indígenas, hicieron para poder, digamos así, reivindicar la tierra al campesino, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Efectivamente. El nacimiento del constitucionalismo a nivel mundial tiene como hechos históricos la Constitución de Weimar, que es una alemana, esa que crea el Tribunal Constitucional y todo, pero también la Constitución mexicana, que reconoce derechos indígenas. Es histórico, ahí nace el constitucionalismo, y esa Constitución es anterior a nuestra Constitución de 1920. El influjo de la Constitución mexicana, que me parece que es de 1917, 17-18, llega a nuestra Constitución del año 20. Por eso que consagramos la propiedad indígena, los derechos indígenas. Somos producto de una época. Claro, y además de que la Revolución Mexicana en el Perú tuvo su, digamos, una inspiración para los movimientos que en ese entonces comenzaban, ¿no? Y bueno, ahí estaba Mariátegui, estaba ahí La Torre, en otros sudamericanos
mexicanos más, que es inédito, ¿no? Claro. Que además yo quería también, me acordaba de que hay una obra que escribió ahí La Torre mucho antes del imperialismo y el hambre, mucho antes de María, que fue Pueblo a Continente, donde hay un capítulo que habla sobre el problema del indio. Yo lo releí cuando terminé muchos años en la universidad, ¿no? Es muy interesante eso, porque también yo soy del norte, de Chiclayo, ¿no? Y podía apreciar, mi padre era de Acción Popular, me acuerdo que me llevaba a las haciendas, y había mucho campesinado que estaba, digamos, muy identificado, por ejemplo, con las ideas de ese tiempo ahí en La Torre, ¿no? Ahora no tanto, ¿no? Pero y eran indios, ¿no? Indios campesinos, mexicas, ¿no? De manera que es muy interesante ese proceso, muy diferente al del norte que al de la sierra, ¿no? Un poco que la gente del norte se identificaba más con la ciudad, ¿no? Igualmente los chinos, por ejemplo, hay muchos chinos en Chiclayo, ¿no? Y los chinos estaban metidos en los partidos políticos desde el año 40, 30. Es todo un asunto ahí interesante. Es verdad, creo que la época dorada de la política peruana me parece que es los años 20. ¿Por qué? Porque estaba presente el anarquismo, estaba presente el socialismo, el comunismo, ¿no? El APRA, ¿no? Y también otros pensamientos como el del Partido Civil, que era un poco más de derecha, ¿no? Estaba, recuerden, todavía vivo las ideas de González Prada, ¿no? Que era una eminencia para esa época. Por ejemplo, el anarquismo se sustenta en estas ideas de los mexicanos, ¿no? Porque ellos no creen en el Estado, ¿no? Sino creen en otra forma de gobierno mucho más libertaria, ¿no? Finalmente no fecunda, ¿no? Pero ayuda a cosechar muchos derechos en el ámbito de revolución, como por ejemplo los sindicatos, ¿no? Sin el anarquismo, el sindicalismo no hubiera podido progresar. Y además los movimientos indígenas, ¿no? Todos esos pensamientos de aquella época son decisivos para conformar lo que hoy día conocemos como la Constitución, los derechos sociales, los derechos económicos y el derecho indígena, que ahí se empieza a hablar del derecho indígena. Luego más adelante eso va a ir perdiendo fuerza hasta cuando llega Velasco en el 69, 70, que con la reforma agraria solamente acentúa la ignorancia del problema del indio. No era una reforma agraria lo que necesitábamos, era otro tipo de reforma, que era mucho más allá de entregar tierras a personas que no estaban todavía calificadas como necesario para poder llevar adelante una hacienda, ¿no? La reforma agraria en el Perú atrasó al Perú, 50 años por lo menos. Es una gran falla de la dictadura militar, ¿no? Porque el campesinado allá se creía dueño de la tierra y desgraciadamente no lo era, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en Comalca, Pata, Poputalá, estaba todavía muy joven, pero les entregaban a los campesinos las tierras y no los cultivaban, se dedicaron a gastar la plata, ¿no? Comprarse televisores, por ahí una cosa, y abandonaron las tierras, ¿no? El proceso diferente al mexicano, porque en México la reforma agraria duró más o menos 50 años, ¿no? Acá se quiso hacer muy rápido. Yo creo que la reforma era interesante, pero no se hizo como debió ser. Aquí en la Universidad Católica hay un montón de libros de la reforma agraria y en parte explican los movimientos indígenas en su parte más crítica, ¿no? Hay razones históricas por las cuales sí debería hacerse la reforma agraria, pero se hizo mal. Se hizo mal. Y el costo es, como usted lo ha planteado, atrasó al país en una actividad económica productiva interesante y creo que los años que perdimos ya no son recuperables. Perdimos el paso y ya luego vino el boom de la pesquería, pero que sobreexplotamos tanto el recurso biológico que luego de haber sido el primer puesto ya no había anchovetas. O sea, es impresionante cómo nuestra historia está marcada por el petróleo, el pescado, el caucho, y una vez que se acaba, volvemos al estado de carencia, ¿no? Y la pesca nace de la demanda norteamericana, ¿no? Ajá. Increíble, en los años 50. Es verdad. Y así hemos estado en la historia siendo proveedores de recursos naturales, ¿no? En la guerra de Corea, el Perú tiene un boom, hay grandes construcciones, porque necesitaban metales para poder llevar adelante esa guerra. Entonces, hoy día estamos en un punto donde los metales son demandados por China y algunas grandes potencias, pero cuando se acabe eso, ¿dónde vamos a estar? ¿Vamos a repetir ese ciclo? Ojalá que no. Y eso es justamente lo que persiguen los instrumentos de gestión ambiental, que conservemos parte de esa riqueza y la transformemos en otra que sea mucho más
desarrollada. Eso es lo que se denomina el post-extractivismo, ¿no? Estamos en una época de extractivismo, donde vivimos de la extracción de recursos naturales. Tenemos que dedicarnos en el post-extractivismo que implique ya no vivir de ese espacio. Vamos a ser extractivistas de todas maneras, pero el nivel tendría que disminuir. Por el contrario, no tenemos futuro. Los recursos se acaban y no van a durar para siempre. Y aquí algo importante, una sentencia importantísima donde el Tribunal Constitucional recoge un término que pocas veces han escuchado en las facultades de Derecho o en las facultades en general de Letras. Territorio. Ya no habla, nuestro tribunal de propiedad, habla de territorio. ¿Y en qué términos? Vean ustedes. Si bien la Constitución hace referencia a la protección de tierras en las comunidades campesinas y nativas, sin recoger el concepto de territorio, de forma expresa el Convenio 169 establece en su artículo 13 que la utilización del término tierras debe incluir el concepto de territorio. La diferencia entre el concepto de tierra y territorio radica en que el segundo tiene una vocación política de autogobierno y autonomía. Lo que me están diciendo es que el pueblo indígena tiene el derecho a la libre autodeterminación, al autogobierno, y eso implica tener un territorio, que es lo que reclama Palestina, ¿no es cierto? Ellos no reclaman tierras ni propiedad, sino territorio. Igual son pueblos indígenas. Esta vez no estamos leyendo los 7 ensayos, no estamos leyendo la realidad nacional, no estamos leyendo ninguna obra política, sino nuestra sentencia del Tribunal Constitucional, famosa, llamada o bautizada como 3 islas, con número 1126-2011 HC-TC Madre de Dios, párrafo 22. ¿Sí? Ya es una realidad, en nuestro sector jurídico se ha consagrado el concepto de territorio. Y la propiedad comunal, aquí se señala, lo que caracteriza este tipo de propiedad, a diferencia de la que conocemos en sentido tradicional, es su ejercicio por un sujeto colectivo, pueblo indígena. Y aquí hay que entender y desprendernos del concepto de propiedad privada. La propiedad privada le pertenece a usted, a usted, a usted. La propiedad comunal le pertenece al colectivo pueblo indígena, sujeto de derecho distinto. Por eso es que las negociaciones de una minera, de una empresa hidrocarburífera o eléctrica tienen que ser como el pueblo, porque es territorio, es propiedad comunal. Lo que estás poniéndose en juego cuando pones un ducto, o un mineroducto, o un gasoducto. ¿Sí? Y no por un particular o individuo. De otro lado, su característica distintiva es un vínculo indisoluble, espiritual y cultural que existe entre la propiedad comunal y el pueblo que la detenta. ¿Sí? O sea, hay una relación espiritual. Micaela, con tu auto no creo que tengas una relación espiritual. Puedes cambiarlo, se lo puedes obsequiar a su compañero, ¿no? O sea, sin ningún problema. En cambio, como los pueblos indígenas con su territorio sí tienen una relación espiritual. ¿Sí? Espiritual. Es algo que no puede usted tener con su casa, con su bicicleta, con lo que usted, con su celular, aunque pareciera, ¿no? No puede, pero el pueblo indígena sí. Sí. Y eso no lo hace materialista, ojo, miren el contexto, porque tiene que ver con su cultura, con sus patrones culturales, sociales. No es lo mismo que manejamos nosotros. La propiedad comunal tiene su sustrato ontológico extrapatrimonial que lo distingue de otros tipos de propiedad que requieren un enfoque del derecho internacional de los derechos humanos a fin de tutelarlos efectivamente, considerando su particular naturaleza, sus formas de titularidad exentas de formalismos y su contenido de base amplia y abierta, así como su interconexión intrínseca con otros derechos humanos elementales. Bueno, ahí es un autopase que me cito a mí mismo en un artículo que pueden encontrar por internet, ¿no? Que se llama El derecho a la consulta previa, la posesión ancestral y la propiedad comunal, según el Tribunal Constitucional, en el 2011, y lo publiqué. Y ya vamos entrando en la última hora ya a la historia más reciente. ¿Cómo ocurrieron los sucesos de Bagua? Bueno, vamos a hacer un breve recuento, ¿no? Un 7 de junio, vamos más adelante, 1 de abril mejor, 1 de abril, hay un paro nacional indígena amazónico exigiendo la derogación de decretos legislativos lesivos a sus intereses. Y luego de 50 días, porque no era la primera vez que ocurría, se produce el Baguazo, ¿no? Acá está el relato pormenorizado de cómo ocurrieron las cosas. Bagua no aparece de un día para otro,
Son 50 días de paro en que el Estado no hace nada, hace oídos sordos. Cree que se puede resolver desde el Congreso con una suspensión de la norma y sin hablar con el pueblo indígena Aguajú. El costo, 35 peruanos muertos. Es lamentable, pero también es verdad que cambia el giro de la historia de nuestro país, porque en el gobierno que más oprime en los últimos 20 años a los indígenas se construye la consulta previa. Es irónico, pero a veces necesitas un contrario para poder generar un derecho, ¿no? Es algo que la historia nos muestra, y para ello una caricatura para un poco aligerar esta tercera hora, ¿no? Excelente Carlín, ¿no? Ustedes pueden discrepar de lo que él piense, pero él es un magnífico fotógrafo de la realidad política. Miren lo que él manifiesta, ¿no? En ese momento, el premier de entonces, el señor Jorge Castillo, señalaba que los pueblos indígenas son antihistóricos porque no quieren la inversión. Entonces miren lo que dice Carlín. Los indígenas han ingresado a la casa del premier y él dice: ¿qué hacen en mi casa? ¿Cómo se atreven a entrar sin consultar afuera a todos? Y él le dice: oiga, no sea antihistórico, lo estamos modernizando. Y no salimos porque no aceptamos presiones. Es el discurso que el gobierno les hacía a los indígenas, ¿no? Por eso no negoció nunca en Bagua, hasta que hubieron 35 muertos. No, nunca negoció, nunca quiso, pensó que estaba aplicando lo de Estados Unidos con los terroristas, ¿no? Es que no, estos no son terroristas, son personas que piensan diferente y que quieren un desarrollo distinto. No se oponen a la actividad hidrocarburífera, sino tienen una forma diferente. Esta caricatura en realidad muestra un hecho histórico que no tuvo precedentes. Debido a ello es que una serie de organismos no gubernamentales van a la Comisión Interamericana a que ésta exija que en el Perú se haga consulta previa, ¿sí? Aquí están el Instituto de Defensa Legal, la Fundación de los Procesos, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de esta universidad, etcétera, 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 etcétera. La ONG más importante del país hoy día, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación de Servicios de Comunicación, CARE, la Central Achaninca del Río N, entre otros. Y yo quiero decirles en orden a mi consecuencia que yo no vengo hablando de consulta previa recién hoy día para ustedes, porque la Universidad Católica me ha llamado. Antes que se presentara esta petición de audiencia temática, su profesor ya había publicado en junio del 2009, en el mismo mes del Baguazo. Como ustedes saben, los artículos se hacen poco antes, ¿no es cierto? El artículo Implicancias del derecho a la consulta previa en las futuras sentencias del Tribunal Constitucional. Y debo agradecer que me hayan citado en esta petición que se hace ante la Comisión Interamericana. Yo critico mucho la improvisación y aquellos que se suben a los movimientos ya cuando están consolidados. Yo creo que hay que reconocer en todas las instituciones que construyen parte de la historia del Perú y no aquellos que de repente aparecen para la fotografía del momento, ¿no? El presidente de la República no hizo nada por la consulta previa, solamente promulgó la ley, pero eso costó vidas humanas, costó un proceso de sensibilización de décadas, no es algo que sea nuevo. Y a propósito de eso, hay también un instrumento internacional fundamental para entender a los pueblos indígenas. A nivel mundial, el derecho indígena es fácil de estudiar. ¿Saben por qué? Porque a diferencia de otros derechos humanos, solamente hay dos instrumentos internacionales que tenemos para proteger indígenas: Convenio 69 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas. Es increíble que solamente haya eso. Entonces, como solamente hay eso, hay que utilizar. Aquí se consagra que el artículo 25, los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares, costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído o ocupado, utilizando de otra forma y asumiendo responsabilidades que a ese respecto les incumbe para con las generaciones venideras. Miren su desarrollo sostenible, vinculado al agua, al bosque, a las tierras,
Ya esta vez no estamos leyendo a ningún autor, sino a las Naciones Unidas, que hacen firmar a la mayoría de países del orbe esta declaración. Que no obstante siendo una declaración, hacia el final de la misma se señala que es obligatorio. Les recuerdo que no es raro en el ordenamiento jurídico internacional encontrar declaraciones que son obligatorias, porque como muchos saben, las declaraciones no deberían serlo, ¿no es cierto? Son meramente principistas, pero hay varias que sí lo son. Este es uno, que ya forma parte del erga omnes o ordenamiento internacional. Uno de los temas interesantísimos del convenio 69 es que fija reglas para el caso de que tengas que hacer un proyecto y desplazar a un pueblo indígena. Para cuando tengas que desplazar a un pueblo indígena, vas a requerir del consentimiento del mismo. No vas a poder hacerlo sin el consentimiento. Su compañero me mira y como un ingeniero me dice, sí puedo. No, bueno, es verdad, sí puedes, pero no deberías, ¿no? Porque acá la regla es la siguiente. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se considere necesario, solo deberá efectuarse con su consentimiento dado libre y con pleno conocimiento de la causa. Cuando no pueda obtener su consentimiento, el traslado y la reubicación solo deberá tener lugar en el término de procedimientos adecuados. En breves palabras, igual lo puedo mover al pueblo indígena aunque no dé su consentimiento. El convenio 169 de la OIT no protege tanto como ustedes creen al indígena. El que sí lo protege es la Declaración de Naciones Unidas, donde sí se fija que es obligatorio el consentimiento para poder redactar políticas. La Declaración de Naciones Unidas es mucho más progresista y más protectora del político. Si quieren leer algo más conservador es el convenio 69. Quieren leer algo mucho más innovador es la Declaración de Naciones Unidas. Acá está. Declaración de Naciones Unidas, artículo 10. Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, ni sin un acuerdo previo de una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible la opción de regreso. O sea, incluso me dan el derecho de regreso. Si es que tú aceptas reubicarte, tienes el derecho de regresar cuando el proyecto acabe. Las Naciones Unidas en esta declaración son muchísimo más progresistas que nuestro convenio 69. Por eso es que yo los invito a leer también la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, porque ahí está lo más progresista. No de casualidad se produce muchos años después, ¿no? Convenio 169, 93, esta declaración 2007. Sí. Pero hay que olvidar también que hoy en día las Naciones Unidas, como un organismo mundial, un poco que permite los abusos en todo el mundo, ¿no? Hay grandes desplazamientos en los países árabes, sobre todo, ¿no? Palestinos, y las Naciones Unidas lo ha permitido. Asimismo, en otros países en el Pacífico, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que las Naciones Unidas, como organismo, está probando actualmente que no funciona en muchos aspectos, ¿no? Como es el caso de Gaza, ¿no? Entonces, en Gaza también hay campesinos árabes, también hay gente autóctona, ¿no? Y está permitiendo eso solamente porque los intereses norteamericanos están atrás de ellos. Las Naciones Unidas es un organismo, para mí es un brazo de Norteamérica. Nada más, bueno, es lo que yo pienso, ¿no? ¿Cuál es su nombre, doctor? Carlos Chamuchumi. ¿Y usted es abogado? No soy ingeniero. Ingeniero, pero está bien informado, parece un abogado. Es verdad lo que dice su compañero. En realidad, tristemente, cuando enseño en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, una de las pocas universidades que tiene una facultad de Relaciones Internacionales, que le hace competencia a la Academia de Diplomacia, yo a veces me pregunto y los miro y digo qué futuro les espera, ¿no? Porque están estudiando un derecho un poco utópico. Todo el derecho internacional público es bien difícil que tenga un poder de coacción. Sin embargo, ya en ámbito de derechos humanos, nuestros jueces de derecho interno podrían hacerlo cumplir en territorio nacional. Que haga Estados Unidos o Rusia tabla rasa de la Corte Penal Internacional y haga delitos de lesa humanidad y nadie los juzgue, es verdad. Pero trabajemos con lo que podamos cambiar. Y lo que podemos cambiar es nuestro país. Que el protocolo de Kioto no lo haya suscrito Estados Unidos
no tiene que ser un obstáculo para que el Perú no vaya implementando alguna de las obligaciones. Es complicado el derecho internacional público por eso, porque uno se pone a pensar que parece ridículo que sea un derecho que algunos si quieren la cumplen y otros si quieren no lo cumplen. Así como voluntario parecería, ¿no? Pero creo que la tendencia es que cada vez más cumplamos ese derecho internacional público, fundamentalmente en derechos humanos. El artículo 18 del Convenio 9 fija que hay que proteger adecuadamente los territorios indígenas, y una forma de protegerlos es consagrando un delito de usurpación de tierras indígenas, ¿no? Luego se señala, ya hemos dicho en el artículo 6, la posibilidad de consultar medidas administrativas o legislativas que afecten pueblos indígenas, como por ejemplo la concesión. El objeto principal, lo que estamos visualizando en realidad es parte de la guía de interpretación del Convenio 69 de la OIT, elaborada por la propia OIT. Y para ellos estaba clarísimo que la consulta previa lo que busca es llegar a un acuerdo, no solamente una mera formalidad. Y esa buena fe que tienen que darse en ese contexto es para llegar justamente a un acuerdo. Sigamos avanzando, y acá una pregunta que no debemos mirar. ¿Por qué consultar a los pueblos indígenas? ¿Por qué es necesario que se haga un reconocimiento especial a los pueblos indígenas? ¿O por qué se tiene que generar normas especiales para ellos? Como decía un expresidente de la República, que son ciudadanos de primera categoría y no son de segunda categoría, son ciudadanos especiales. La razón, me parece, que es la siguiente. La consulta previa debe hacerse efectiva en el Perú en tanto existe una gran diversidad etnicultural que la Constitución reconoce, y principalmente, y acá está la respuesta, porque los pueblos indígenas originarios históricamente siempre han sido sujetos de exclusión por parte del Estado peruano. Esa es la razón. Porque siempre los hemos discriminado y excluidos. Y una manera de reivindicarnos en la consulta previa. Tú no la tienes porque tú no has sido tan discriminado, o probablemente ni discriminado hemos sido, en el proceso histórico que es esta nación llamada Perú. He querido acá, además, ya que no tenemos tiempo de conversar cada una de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre consulta previa, hacer un resumen y un cuadro comparativo, una especie de comparación, cómo ha evolucionado el TC en los últimos años. Preguntas clave para tener criterios, ¿no? ¿Quién realiza la consulta? ¿Quiénes son los titulares? ¿Cuándo se realiza la consulta? ¿Y qué conflictos de intereses hay en juego? Primera pregunta. ¿Quién realiza la consulta? Según la sentencia 03343, no se sabe. Ese es el caso de Cordillera Paredes. Increíble, el tribunal tenía temor a decir quién lo realiza. Estábamos todavía en un proceso pues, de crecimiento intelectual a nivel jurídico. En el año 2009, en la sentencia 022, el tribunal dice el Estado. Y a partir de allí hay una evolución. El TC dice la consulta previa la hace el Estado peruano. ¿Por qué? Porque quien firmó el convenio 169 fue el Estado, no la empresa. Por eso que la empresa no debe hacer ninguna consulta previa, sino el Estado. Es su obligación. La empresa debe recibir el territorio geográfico que va a ser objeto de la concesión limpio de conflictos sociales y no debe exigírsele a ella consulta previa. Sigamos avanzando. Y en la sentencia 6316, increíblemente, el TC retrocede. Y por primera vez dice, las empresas hacen la consulta previa. Oiga, pero si usted no había dicho hace un momento que el Estado había firmado el convenio, ¿cómo me dice que las empresas? Es que les tengo que contar un poquito de este caso. En la región de Loreto, había pueblos indígenas en el ámbito voluntario y la empresa petrolera estaba explotando y el Estado no había hecho consulta. Entonces, como no podíamos parar la actividad hidrocarburífera, el TC dice, vamos a hacer por el principio de ponderación, de proporcionalidad, no vamos a dejar sin efecto la concesión, que hagan consulta previa la empresa. Bueno, eso era algo aberrante jurídicamente porque la empresa no tenía que hacer ninguna consulta previa. Primero es eso. Y segundo, a los que les iba a hacer consulta previa eran indígenas en el ámbito voluntario. Fue la peor sentencia
de derechos indígenas que pudo emitir este TC. Felizmente que luego, vean lo equivocado que está, luego se corrige a sí mismo y en una sentencia 5427-2009 dice el Estado. O sea, esto fue un exabrupto, ¿no? Como un exabrupto. Fue un error, como muchos en nuestra vida cometemos errores, fue un error. Pero un error doloroso porque significa el desconocer una población indígena en el ámbito voluntario. Quienes quieran leer de este caso, va a encontrar en internet, ya que usted me pide libros, la mayoría de lo que he escrito está en digital y está en internet descargable. Algunas cosas ya se las hemos mandado. Está en un libro que se llama Ojos que no ven, y es el proceso judicial en defensa de pueblos indígenas en Loreto contra la empresa Perenco, que los quería desconocer. Ellos decían públicamente: los indígenas en el ámbito voluntario son como especie de la leyenda del lago de Lomes, ¿no? Dice que sale un dinosaurio, así también son los aislados, decían. Si no tienes una foto, no existen. Bajo ese argumento, no se respetó la existencia de esta persona. Es que me pides una prueba diabólica, o sea, me estás diciendo que los contacte y que tome foto. Pero es contrario al principio, pues. ¿Cómo hago eso? Mejor dime que no lo vas a repetir. Lo irónico de todo, Micaela, es que el propio estudio de impacto ambiental de la empresa Perenco decía que viven aislados. Y en el proceso judicial decían que no. Uno no entiende. ¿Saben lo que me dijeron en el Tribunal Constitucional? No, es que el Ministerio de Economía, de Energía y Minas fija unos términos de referencia y como estaba eso de indígenas, lo dejamos. Y como había que llenarlo, lo llenamos. Oiga, eso no es serio. ¿Cómo vas a decir que porque estaba dentro de los términos de referencia tú lo llenaste sin tener una información bibliográfica o un estudio de campo? ¿No? Eso es absolutamente, por lo menos, poco profesional, por decirlo menos. Así nos ganaron el proceso, reconociendo un poco profesionalismo. Y como que los profesionales tomáramos así las cosas, los términos de referencia. No sé, un día se habla de estos pueblos indígenas, alguien quiso protegerlos, no se pudo. Así es la historia. ¿Quiénes son los titulares de los derechos a consulta previa? Primera sentencia, el tribunal en el 033-43 dice los pueblos indígenas. En la 022, los pueblos indígenas. En la 063-16, los pueblos indígenas en el ámbito voluntario. Ya saben que ese es un error, ¿no? Los aislados no quieren ser consultados, al contrario quieren quitarles. Pero el TC dijo, hay que consultarles. Aberrante, pero ahí tenemos. Y acá también se señala los pueblos indígenas. Entonces la tendencia de la jurisprudencia del TC es quien es objeto de consulta es el pueblo indígena. No había que decirlo porque el convenio lo dice, pero es bueno ver qué pasa en el ámbito jurisdiccional, digamos, cómo lo aplica el convenio. Segunda pregunta, ¿cuándo se realiza la consulta? Y aquí me he querido basar en la sentencia del Tribunal Constitucional para que no crean que es mi parecer, mi sentir, ¿no? Como algunos quieren decir, mi espíritu. No, yo no hablo de espíritus, hablo de sentencias, hablo de documentos. En la sentencia 033-43, el tribunal dice que antes de iniciar la actividad extractiva debe hacerse consulta. En la 022, antes de iniciar la actividad extractiva debe hacerse consulta. Ya saben que esto es un exabrupto, esto no tomen en cuenta, pero vamos a leerlo. Me resisto a leerlo, pero tengo que leerlo. Se puede realizar sin realizar la actividad extractiva y con posterior a su inicio. Es impresionante. Más o menos me hace acordar a conducir sin brevete, ¿no? Así algo más o menos, ¿no? O como algunos más tradicionales quisieran decir, aquellas personas que conviven y no se casan, una cosa así, ¿no? O sea, lo regularizan el camino todo. No sé cómo es. Y en la 054-27-2009, antes de iniciar la actividad extractiva, si sumamos sentencias, el marcador hasta ese momento queda 3-1, entonces tenemos en cuenta que ese es un accidente, así como cuando usted se equivoca a veces ocasionalmente. Es un accidente. Hay que perdonar al TC. Bueno, yo todavía no la perdono, pero ustedes perdonen. Conflicto de interés involucrado, porque es bueno saber qué se estaba debatiendo y quiénes debatían.
En la 03343 era entre las empresas de hidrocarburos y organizaciones de conservación y pueblos indígenas. ¿Qué se debatía? ¿Puede hacer actividad hidrocarburífera dentro de un área de conservación regional? ¿Sí o no? Se debatía eso. El TC dijo, no puedes si el plan maestro no lo permite. Se acabó la discusión. Siguiente sentencia. 022-2009. Entre el COFOPRI y los pueblos indígenas. El COFOPRI, para titular tierras, tendría que hacer consulta previa si hay pueblos indígenas. Debería, ¿no? El tribunal dijo que no, que eso no se consulta. Bueno, también es verdad que las sentencias todas no son a favor de indígenas. El hecho que yo les dé pautas sobre lo que se ganó no quiere decir que hayan sido favorables. ¿Ah? Las sentencias, solamente una es favorable. Las demás son adversas. Siguiente. En el caso del 06316, dice, entre empresas de hidrocarburos y AIDESEP en defensa de los pueblos indígenas en contacto inicial con los indígenas. AIDESEP, el que fui abogado en ese momento, estaba defendiendo a los aislados y la empresa Perenco defendía la actividad hidrocarburífera dentro del territorio de indígenas en el ámbito voluntario. Aquí se aplica precautorio, doctor, porque ya que no se sabe si existen o no son los indígenas, no tomar medidas de protección significaría daños irreparables a la salud de esas personas. Precautorio. ¿Por qué no lo aplicamos? Lamentablemente a veces los intereses económicos pesan más que los derechos humanos, ¿no? Y como su compañero diría ahí que le gusta Gaza, en Gaza se nota eso, ¿no? Y el último, el 054-22-2009 PSB, dice, entre el Ministerio de Energía y Minas y el IDESEP. Esta la ganamos. Esta orgullosamente debo decir que la ganamos. ¿Qué significó eso? Significó que el Ministerio de Energía y Minas aprobara el Decreto Supremo 023-2011 MEN, que es el primer reglamento de consulta previa en el sector de energía y minas. O sea, hicimos historia. Por eso les digo, algunos vienen improvisadamente a enseñarte qué es la consulta previa cuando nosotros hemos batallado y construido parte de ese derecho. Sigamos avanzando. Y como a mí me gusta anotar algunas cosas para que no se olviden, otra vez a las pruebas me remito, en alguna ocasión el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: la consulta previa es vigente a partir de mi sentencia, de la publicación en la web. Esto fue objeto de críticas, justamente en ese artículo que hace un momento señalé que había publicado, me burlo del TC, y en posterior sentencia el tribunal hace un aclaratorio. ¿Y qué dice? Vean lo que dice. Por consiguiente, el hito marcado en la sentencia 022-2009 PI, donde dice que la consulta previa es vigente a partir de que el TC lo dice y la publicación, ¿sí?, debe ser tomado como una pauta. No quiere reconocer que es un error, como una pauta nomás, ¿no?, que permita de ahí en adelante la plena eficacia del derecho a consulta. Así como muchos de ustedes nunca reconocen que se equivocan, aquí el TC también hace lo mismo. Está compuesta por seres humanos, pues es falible. Así, en virtud de la función ordenadora y pacificadora del TC, es que debe establecerse que la obligatoriedad del derecho a la consulta previa debe considerarse como vinculante desde la publicación en la página web. Acaban de modificar la Constitución. Ya no desde la publicación en el peruano, no, desde la publicación en su página web. Por eso lo pongo ahí, ¿no? Me remito a la sentencia. Y termina resolviendo la obligatoriedad de la consulta previa desde la publicación de la 022-2009 PITC. Esto es desde agosto de 2010. Felizmente, que después de hacer una mofa colectiva de esta barbaridad que ha hecho el TC, posteriormente el tribunal dice, no me equivoqué, es a partir del 5 de febrero de 1995 que es obligatoria la consulta previa. A partir de ahí, del 5 de febrero del 1995, 5 de febrero del 95, es obligatoria la consulta previa. Casos emblemáticos, los que se aparecen acá. No podemos comentarlos porque el tiempo no nos va a dar y son muy entretenidos, podemos pasarnos hasta la medianoche conversando. Pero se los he puesto en orden de aparición, ¿no? Y todos a partir de una interpretación de la Comisión Americana, artículo 29, norma de interpretación. Porque acuérdense que la Comisión Americana de Derechos Humanos no consagra derechos indígenas, pero vía este artículo, vía interpretativa, incorporan al Convenio 19 como parte de protección. Entramos a las etapas de la consulta previa. Las etapas de la consulta previa son 7.
O sea, ya después de discutir en abstracto que es la consulta previa, Perú tuvo que tomar conciencia de cómo es que se implementa el proceso. Y el proceso se implementa a partir de 7 etapas. ¿Sí? 7 etapas. Y vamos a poner ejemplos porque yo les prometí ejemplos. Por ejemplo, si voy a establecer una concesión minera, ya que hemos estado estudiando, ejemplo claro, y otra vez, documento en mano. Aquí está, me baso en el informe 01-2014 de IGEMET, oficial, ¿eh? Y lo tengo allí, si alguno quiere apreciar. Primera postura de cuándo debe hacerse consulta previa en condiciones mineras. La primera postura parte del Decreto Supremo 023-2011-MEN, que es a consecuencia, como ya le dije, de esta sentencia. El TC le ordena al Ministerio de Energía y Minas que implemente un reglamento de consulta previa, independientemente del debate que se hacía en el Congreso. Y a propósito de eso, saca este Decreto Supremo 023, donde se señala que la consulta previa es antes de otorgar la concesión minera, antes de aprobar el estudio de impacto ambiental y antes de otorgar permisos estatales para permisos de utilidades. Esa era la dinámica. Si no, los invito a revisar este 023-2011-MEN, ya derogado. ¿Quién lo deroga? La ley de consulta previa. ¿No? Supone que, como debe ser mejor y bla, 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 ya no necesitamos este decreto supremo. Pero, actualmente, ¿cuál es la posición del sector de energía y minas? Según el informe es el que se encarga de otorgar las concesiones en el sector de energía y minas, dice que en el momento de la concesión minera se otorga, no. En el momento de la aprobación del estudio de impacto ambiental, tampoco. Para él, se hace consulta previa cuando se va a dar el permiso estatal de inicio de actividades. Ya les he explicado y les he dado lectura de lo que dice el Convenio 9, el artículo 15. Eso es acorde con lo que dice el artículo 15. La posición del IGEMET es inconstitucional. Un control de convencionalidad o constitucionalidad va de alguna forma a derrumbar ese argumento. Sin embargo, su posición, esa es la explicación por la cual hasta la fecha ninguna concesión minera ha sido objeto de consulta previa. Porque IGEMET considera que no es consultable. Sí. No, para añadir, en minería específicamente, para la actividad de exploración también hay consulta previa, porque recientemente, no tiene mucha data, se aprobó una regulación por la cual para el inicio de la exploración también se emite una autorización. Entonces, en el procedimiento minero o en el TUPA se colocó esa condición de que se aplique la consulta previa en el caso que se requiera, ¿no? Entonces, sí estaría estipulado para la etapa de exploración y para la etapa de explotación. Lo que sí es, coincido con usted, o sea, no está estipulado, no está pensado, previsto para el otorgamiento de la concesión, ¿no? Pero eso quizás tenga que ver, a mi modo de ver, porque para muchos titulares, no necesariamente empresas, el tener una concesión no implica desarrollarla o explotarla, ¿no? Claro, eso no tiene que ver con el convenio, simplemente es una posición o una opinión que tengo. No, lo que dice su compañero es verdad, y yo solamente me remito a la directora de concesiones mineras, a María Angélica Reymuso Camar, que aquí oficialmente me contesta, porque a esas consultas que ustedes me hacen, yo les escribo a los funcionarios, díganme, ¿usted cuál es su posición? ¿No? Y acá está documentado todas las razones por las cuales ella considera que esa posición es válida. Aunque yo no estoy de acuerdo, tengo que documentarme, ¿no? O sea, no puedo alegremente plantearles una posición que dice, que creo que el Ministerio. Es lo que oficialmente dice. De repente en la práctica hacen otra cosa, pero oficialmente es la posición que plantea. Me parece que la consulta previa es una obligación del Estado, como hemos explicado. La empresa no tiene nada de injerencia, ¿no? No hablemos de la empresa, porque la empresa no hace consulta previa. Es el Estado. Y si es el Estado, debió hacerlo antes de entregar la concesión, porque luego aparece el privado. Y el privado no tendría que tener un contacto de consulta previa con el pueblo indígena. Debate. Otra vez, creo que por eso no hay consulta previa en el sector minero, ni en el sector energético, ni en el sector eléctrico, ni en ningún sector. Otro ejemplo, porque a mí me gusta hablar de ejemplos reales de consulta previa. Para el otorgamiento de servidumbres gratuitas en propiedad estatal, ¿también se hace consulta previa? Sí. Pero acá aparece algo bien interesante.
la entidad que propone la medida es el Ministerio de Energía y Minas. La entidad que resuelve es la Superintendencia de Bienes. Lo vamos a ver luego de explicar las etapas. Solamente les adelanto que esta dinámica de consulta previa acá cambia. Vayamos a las etapas. Primera etapa, etapa 1, es la de determinar si la medida administrativa o legislativa que voy a aprobar es objeto o puede ser objeto de consulta. Esto es, impacta en pueblos indígenas. ¿Quién lo decide? ¿El Viceministerio de Interculturalidad? ¿El INDEPA como vía ejecutora? No, el ente proponente es el que define si es consultable o no. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas va a definir si una concesión minera es consultable o no. ¿El mismo? Sí. Por eso es que no lo consulta. No lo consulta. ¿Quién debió hacerlo? En mi modesto punto de vista, una autoridad neutral como el INDEPA o el Viceministerio de Interculturalidad. Pero bueno, así está la consulta y vamos a seguir con esa regla del juego. El propio ente que propone la medida, por ejemplo la concesión, decide que esa medida es objeto de consulta previa. ¿Qué tiene que hacer luego? Identificar a los pueblos indígenas que pueden ser afectados. O sea, el ente estatal, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, ¿tiene capacidades para poder identificar a los pueblos indígenas? ¿Tiene unidades de centros indígenas que pueda hacerlo? ¿Antropólogos? Me parece que no. Pero sin embargo, la ley lo obliga. El ente proponente tiene la obligación de identificar a los pueblos indígenas potencialmente afectados. Tercera etapa, publicidad de la medida. Tenemos que darle publicidad a la medida que va a ser objeto de consulta previa. Cuarta etapa, información. Tenemos que dar información al pueblo indígena para que sepa de qué se trata. Quinto momento, uno de los más gravitantes. El pueblo indígena se reúne para entender la medida y ver si le favorece o no y cómo va a dialogar con el Estado. Se llama evaluación interna de los pueblos indígenas. El sexto momento, quizás el momento estelar, es el diálogo intercultural entre el pueblo indígena y la entidad estatal que propone la medida. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, en caso que consulte la concesión. ¿Sí? Se ponen a discutir y en esas discusiones tiene necesariamente que levantarse un acta de consulta previa, donde se reporta todo lo ocurrido en esa audiencia y además en lo que nos pusimos de acuerdo y en lo que no nos pusimos de acuerdo. En lo que nos pusimos de acuerdo es vinculante para ambas partes. O sea, es una especie de, entre comillas, no digo que sea, pero más o menos para que lo entendamos, título de ejecución, ¿no? Una cosa que me obliga. Siguiente momento. Si es que no me pongo de acuerdo con el pueblo indígena, ¿puedo iniciar o hacer la medida administrativa o legislativa propuesta? Sí. El Estado decide en el último momento, el séptimo momento, si va o no va la medida administrativa o legislativa. El Estado como poder ejecutivo, el Estado como gobierno local, el Estado como gobierno regional, el Estado como Congreso. No. Es increíble que quien provocó los 35 fallecidos en Bagua, que fue el Congreso por no consultar la denominada por entonces Ley de la Selva, hasta ahora no haya implementado un proceso de consulta previa para las leyes que impacten directamente en los pueblos indígenas. O sea, él que generó el problema no genera el procedimiento y el Poder Ejecutivo es el que sí tiene. En consecuencia, los que hacen consulta previa son solamente Poder Ejecutivo, ministerios, organismos públicos, gobiernos locales y gobiernos regionales. Congreso de la República o el Legislativo, no, porque no ha hecho su procedimiento para hacer consulta previa. Pendiente. Nadie se acuerda de eso, pero es un tema importante. ¿Cuánto dura todo este procedimiento? 120 días calendarios. Algo interesante en el artículo 2 de la Ley de Consulta Previa, porque ya estamos en la Ley de Consulta Previa, se señala que el derecho a los pueblos indígenas
el derecho a la consulta previa se define como el derecho de los pueblos indígenas originarios a ser consultados de forma previa. Creo que dice previa. Mi vista todavía es 20 por 20 y dice previo. Por lo tanto, no puedes hacer consulta de la concesión ya otorgada, del estudio de impacto ambiental ya aprobado. Se supone que es previo. Sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. Estos temas de consulta son cerrados, son taxativos, no. Son de carácter a ejemplo, pudieran haber otros más. ¿Cuál es la finalidad de la consulta previa? Según la ley de consulta previa, la finalidad es alcanzar un acuerdo, consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas. Esa es la finalidad. No es hablar y hablar, no es dialogar y dialogar, es dialogar apuntando a llegar a un final feliz, que se llama acuerdo. Y aquí una diapositiva que me ha hecho Karim Paredes, los principios del procedimiento de consulta previa. ¿Cuál es el principio más obvio? Oportunidad. ¿Y qué dice de oportunidad? Que la consulta previa se realice antes de adoptar la medida administrativa legislativa. ¿Por qué lo pongo? Porque evidentemente iba a pasar esto que ha hecho IGM. Iba a pasar esto, como pasa en otras entidades. No quieren entender el momento en que se realiza la consulta previa. Entonces el principio de oportunidad te dice, oye, ojo, ten cuidado, se hace antes de que adopte la medida administrativa legislativa. Antes de aprobar la concesión, antes de aprobar el estudio de impacto ambiental, antes de aprobar el decreto supremo o resolución que afecta la vida del pueblo indígena. El tema de interculturalidad tiene que ver con lo que Alan García no hacía, pues. Tener la capacidad de entender al colectivo pueblo indígena de una visión amplia y no solo de mi visión occidental. Y también de él, de entenderme a mí, o sea, es una interculturalidad que va en los dos niveles, porque si el pueblo indígena tampoco me entiende, no voy a poder dialogar. Tiene que haber tolerancia recíproca. Buena fe. ¿Buena fe para qué? Buena fe para dialogar y para querer llegar sinceramente a un acuerdo. Y no simplemente hacer hora. No simplemente, como dice por ahí, pasar el rato. No voy a pasar el rato. No voy a hacer hora. Voy a verdaderamente llegar a algo serio. Y eso se llama acuerdo, eso se llama consentimiento con la población indígena, ¿no? Si no, al igual que muchos de ustedes, de repente en algún momento de su vida sentimental, se sienten burlados, ¿no es cierto? Micaela, te han hecho perder el tiempo, te han engañado. Hablaban y hablaban y al final no cumplieron. Igual, solo por los indígenas, ese sentimiento que ustedes sienten en alguna ocasión, también se siente a nivel de colectivo. Solo que a veces solo lo podemos tener a nivel de individuo porque nuestro componente occidental nos hace altamente individualista. Solamente cuando pongo un ejemplo como ese, como colectivo no tenemos casi conciencia de nada, ni siquiera como parte de una universidad a veces. Buena fe. Ausencia de coacción. Es que aquellos que trabajan con comunidades sabrán pues que cuando la comunidad se molesta te pueden dejar un ratito encerrado en algunos lugares o te pueden presionar. Ingenieros nunca lo han amarrado en una pista, nunca lo han dejado entrar. Pasa, ¿no? No, al extremo no, sí hay situaciones complicadas, pero todavía no le pasa, todavía el ingeniero que no ha pasado por un trámite de eso no ha tenido infancia, creo. Tienes que pasar por una experiencia de ese tipo. Quiere decir que estás en una de las lecciones más importantes de la gestión ambiental, ¿no? Que es resolver ese conflicto que se ha generado, que hace pues que el trabajador sea confundido con la empresa, ¿no? A veces no se entiende que uno es un simple trabajador, no es una posición. Pero para ellos es una especie de simbolismo el que hagan ese tipo de conducta. Por eso se habla de ausencia de coacción. No hay coacción de ninguna parte, ni del Estado a los indígenas, ni de los indígenas al Estado. Cuando se persigue a los campesinos de Conga y se tiene que solicitar medidas cautelares para que no los persigan ni los criminalicen,
también se fomenta que no haya cohesión, o sea, por los dos lados. Los indígenas lo hacen y el Estado también. Ninguno tiene que hacerlo para que haya una consulta previa de buena fe. Plazo razonable. Se supone que cada una de esas 7 etapas que hemos mencionado tiene que darse en plazo razonable. Son 120 días. ¿Cómo lo maneja Micaela? Según como veas las cosas, ¿no? Es un poco sentido común, ¿no? Y a veces, como yo le digo a mi equipo técnico, legal, que es muy joven, le digo, no es necesario tener 60 años para tener sentido común. El sentido común lo aprendes desde niño, desde adolescente, y ya sabes qué es correcto, qué es no, y cómo más o menos hacer empatía con otro. Y el proceso de consulta previa es un proceso empático, cuyos plazos están libres, ¿verdad? Te dan 120 días, calendarios de crédito, y tú ves cómo lo manejas. Tienes que ser empático para usar tantos días por acá, etcétera, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el diálogo intercultural tienen que irse la mayoría de días. En este proceso de reuniones internas de la población indígena también se van a ir la mayoría de días. Y en el resto del proceso será lo mínimo. Ahí, tanto en la fase 5 y 6, debería estar la mayor cantidad de días consumidos, junto con el de información. Si no hay información, ¿cómo hago el análisis desde el ámbito interno? Flexibilidad. Hay que ser flexibles, señores. No hay que ser formalistas. No trajo el APU, ¿cuál es su nombre de ingeniero? Jorge, APU no trajo su vigencia de poder. Por lo tanto, no entra a la audiencia. Por favor, retírese. No, pues, o sea, déjalo ingresar. Ya la próxima me traerán, hay que ser flexible. Llegó con 3 días de retraso porque llovía mucho y el río estaba de crecida. ¿Vamos a empezar sin él? No, es que es un mapa importante del río N, no podemos empezar sin él. Vamos a esperar. Eso se llama flexibilidad. Si no soy estrictamente riguroso, al final esa consulta previa va a ser solamente fantasía y formalidad y no va a ser realidad, ¿no? Como muchas cosas, va a ser pura ilusión y no es así. La consulta previa no es formalidad, no es pintarte pajaritos en el aire, cosas que no existen, sino realidad, e implica ser flexible. Y flexibilidad implica manejar esas situaciones. Flexibilidad en vigencia de poderes, en formalidades, en tiempo de llegada e inicio de las reuniones, etc. Finalmente, información oportuna. Si no hay información oportuna, no podemos hacer consulta previa. ¿De qué vamos a consultar si no tenemos la información para poder debatir? El artículo 9 quizás uno de los más interesantes de la ley. El artículo 9 dice lo siguiente: las entidades estatales tienen la obligación de identificar las medidas legislativas o administrativas que configuren una relación directa con los pueblos indígenas. Aquí está claro, la obligación es de la entidad proponente, es su obligación. Pero sigan leyendo, vean lo que dice acá. Además, si las instituciones o organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios solicitan el procedimiento de consulta previa, deben remitir el correspondiente petición a la entidad estatal de las medidas legislativas o administrativas, si estas pertenecen al Poder Ejecutivo. O sea, si por ejemplo la central Achaninca del río N, una organización que defiende pueblos achanincas, piensa que el estudio de impacto ambiental del lote 108 es consultable y el sector no quiere consultarlo o no lo ha visualizado como consultable, ella puede solicitar que lo consulte. Ella puede pedir que la entidad proponente pase ese estudio de impacto ambiental por consulta previa o la concesión. ¿Y qué pasa si lo rechazan? Ahí sigue lo interesante. Si lo rechaza o desestima el pedido, acá está, tal acto puede ser impugnado ante el órgano técnico especializado en materia indígena. Agotando la vía administrativa, ante este órgano se debe acudir al Poder Judicial. O sea, ¿quién es el órgano técnico especializado? Doctor, ¿quién es el órgano técnico especializado? El Viceministerio de Interculturalidad. Por eso, la Micaela apunta tranquilamente, porque como no he estudiado Derecho, no sabe que el Viceministerio de Interculturalidad no puede ser un órgano técnico especializado. Y ya ven cómo hay incongruencias legales en la ley. La ley me habla de un organismo técnico especializado
pero en la práctica existe un viceministerio de interculturalidad. Es contradictorio, ¿no? La naturaleza de las cosas es distinta. Es que cambió el camino todo. Es que inicialmente este organismo técnico especializado, ¿quién era? El INDEP. Al desaparecerlo, dejas ese vacío. Y ese vacío es cubierto por el viceministerio de interculturalidad, quien, de desestimarse el pedido ante la entidad proponente, debe resolver si hay o no consulta previa. Es segunda instancia. Ingeniero. Doctor, quería hacer una pregunta curiosa. ¿Usted cree que los pueblos costeros que se dedican a la pesca, porque por ejemplo en el norte hay pueblos que se dedican a la pesca, unos mochitas, ¿no? Desde la época ancestral, ellos no estarían incluso también en todo esto, que ahora ya hay pescadores artesanales que a veces viven solamente de eso, ¿no? A 2 millas o 3 millas del mar. Aunque la ley dice que son 5 millas, pero no lo respetan porque los salineros entran y a veces cargan toda la anchoneta ahí para ellos, ¿no? ¿Cree que se puede aplicar estos conocimientos al sector pesquero? Su pregunta es interesante y se podría resolver de la siguiente forma. ¿Ellos se autoidentifican como pueblos indígenas? Eso sería lo primero que yo preguntaría. Porque si se reconocen como pescadores artesanales y no como pueblos indígenas, la respuesta se cae por su propio peso. No hay consulta previa porque ellos se reconocen como organizaciones de pescadores artesanales. Si es que se reconocieran como pueblo indígena, teníamos un problema, porque habría que ver si efectivamente lo son. En la costa me parece que no he visto uno de esa naturaleza, pero en Oceanía, por ejemplo, hay pueblos indígenas que viven en el mar, que su territorio es el mar. Es impresionante. El mar es su territorio y ahí viven. Claro, recuerden que son puras islas Oceanía, ¿no? Y ahí se entiende por qué el mar le da todo su sustento. Lo que vamos a conversar ahora en estos minutos es la ley 29785, ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas y originarios, ¿sí? Está compuesta de solamente 20 artículos. Ya hemos conversado de los primeros, que estamos ahora visualizando el artículo 9. Vamos al artículo 10. Rápidamente vamos a hacer esta ley una explicación brevísima. A propósito, les he alcanzado un artículo sobre la ley de consulta previa a sus correos. No sé si les ha llegado. ¿Sí? Me he tomado el trabajo de comentar cada uno de los artículos de esta ley. Hasta donde yo tengo conocimiento, ningún autor ha hecho eso. Y también he comentado el reglamento, pero como era demasiado, no sé si se ha alcanzado, pero la ley está comentada y criticada. Porque hay que criticar no solamente que sea descriptivo. Algunas de las cosas que planteo acá ya están escritas. Sobre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental les alcanzo una lectura con las últimas modificatorias, menos el paquetazo ambiental. Ese faltaba, ese es tema pendiente. No puede escribir tan rápido, pues 60 páginas, seguir escribiendo toma su tiempo. Pero prometo escribir y alcanzárselo, aunque ya no sean participantes del diploma. Siempre es bueno difundir las ideas. Y les he enviado un par de libros, uno de los cuales es del procedimiento de evaluación de impacto ambiental en el sector que le gusta al ingeniero eléctrico, con gráficos, con dibujos, con todo lo que corresponde. Y además un libro de superposición de actividades productivas interesantísimo, donde hay varios artículos, les recomiendo leerlo, entre otras cosas, y ya más adelante las diapositivas, porque no las hemos acabado de pulir con especialista legal, por eso no se las he compartido todavía. Creo que tiene que ser algo bien hecho lo que comparta, sino que esté a medias. Por eso es que por ahí no los he compartido, pero lo vamos a compartir. Artículo 10 de esta ley dice: identificación de los pueblos indígenas originarios. ¿Quién debe hacer la identificación? La entidad proponente. ¿Cómo? A través de una base de datos. ¿De quién debe aprobarla? El Ministerio de Cultura. ¿La tiene completa el Ministerio de Cultura? No. Está pendiente esa tarea. Que no me identifiquen en la base de datos, ¿quiere decir que como pueblo indígena no existo? No. La base de datos es simplemente referencial y declarativa, porque la autoidentificación es el criterio predominante. Además ya hemos dicho que el Convenio 109 dice que el Estado no puede reconocer pueblos indígenas, no lo reconoce. Ellos ya existen antes del Estado, pero lo van a reconocer. Artículo 11. Publicidad de la medida legislativa o administrativa. Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deberán ponerla en conocimiento de las organizaciones indígenas
que serán consultadas mediante métodos, procedimientos culturalmente adecuados. ¿Qué quiere decir eso? Tendremos que traducirlo a su idioma. Pero como ustedes saben, muchos de los ingenieros, antropólogos, sociólogos que están acá, los pueblos indígenas no leen. Y usted dice, son flojos. No, es que su cultura es oral. Así como su cultura es de lectura, el de ellos es oral. Probablemente lo que usted tenga de lectura rápida, él lo tenga de una memoria extraordinaria. Porque como es oral, ha desarrollado otra capacidad que yo no puedo. Yo no puedo. A veces trabajo con tanta gente que yo les digo, creo que debo estar para esto, me olvido de los nombres. Es que mi capacidad de retención quizás es menor a la de ellos. En cambio, ellos nunca se olvidan de los nombres aunque son difíciles. Esa es la realidad. Tienen capacidades diferenciadas. Siguiente, artículo 12. Información sobre la calidad legislativa. Corresponde a las entidades estatales brindar información a los pueblos indígenas originarios, a sus representantes, ojo, desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación. Y aquí está lo importante. Sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida administrativa. O sea, tengo que explicarles por qué hago la medida. Tengo que explicarles cuáles son los impactos positivos y negativos, cuáles son las implicancias y consecuencias. No solamente es darle la ley o prestarles el contrato de condición y ya está, pues ahí está, léalo. No. Es explicar, exponerles ventajas, desventajas. ¿Eso va a cambiar tu vida? ¿Va a cambiar mi vida, doctor, eso? ¿Sí o no? No, lee el contrato, ahí debe decir qué cosa va a pasar contigo. No. Evidentemente tengo que explicarles. Y ahí tengo que aplicar buena fe. No puedo ocultar información que pudiera ser relevante. Siguiente. Evaluación interna de las instituciones indígenas, ¿no? Que deben contar con un plazo razonable para realizar un análisis sobre los alcances o incidencias de la medida legislativa o administrativa y la relación directa entre su contenido y la afectación de sus derechos colectivos. ¿Cuál es el problema con esta evaluación interna? Como se imaginarán, las poblaciones indígenas no tienen recursos para pagar equipo técnico legal. Necesito un biólogo, un ingeniero ambiental, ¿no? un abogado, un sociólogo, depende de la complejidad del estudio, un ingeniero geólogo, etc. Depende de la complejidad, ¿de dónde van a sacar dinero para pagar ese equipo técnico? ¿O ustedes creen que los ingenieros ambientales, los biólogos andan regalándose para ayudar y hacer altruismo a nivel de todo el Perú? Bueno, salvo Micaela, el resto creo que sí. Quiero cobrar, ¿no? O sea, necesito subsistir y pagar las cuotas del auto, o sea, o no, o de la universidad. Nadie vive del aire. Y si es así, la norma tiene un defecto, que no financia el equipo técnico de pueblo indígena. La pregunta es, ¿y por qué ellos no lo hacen? Ellos con la justa tienen para subsistir, ¿cómo van a financiar un equipo técnico? O sea, eso es absolutamente inverosímil pedírselos y poco realista. Antes que gastar el equipo técnico van a gastar en comida, educación, curarse, etc. No van a gastar en pagar el biólogo. Y las ONGs tampoco es que les sobren recursos. Tienen que viajar, tienen que dedicar a su personal. Y normalmente este tipo de labores no son financiadas adecuadamente. Ahí hay un pendiente. Además, la ONG puede tener su agenda personal, institucional. El pueblo indígena tiene la suya. Él debe tener la posibilidad de escoger a sus técnicos. Y no lo puede hacer si no tiene fondos. Entonces deberíamos crear un fideicomiso, un fondo del cual cada vez que se produzca una consulta previa se pueda obtener recursos para que a propuesta del pueblo indígena se contrate a Micaela, a Carol, etc. ¿No? Porque ellos tienen derecho a escoger, así como usted coge su abogado, porque ellos no pueden coger sus técnicos a los que les expliquen, a los que están más cerca del lugar. Ese es el punto que falta. Cuando discutíamos la consulta previa con los organismos estatales, ellos decían, vamos a pagar el traslado de los pueblos indígenas y de los representantes del Estado. Y de los técnicos y profesionales, no, ustedes paguen. O sea, están dejando en la orilla del río al que le va a ayudar a explicarles en qué consiste esa medida administrativa, es absurdo. Hasta en eso son unos estilos del Estado. Pagan el traslado, aunque sea,
a los que son el equipo técnico, les están diciendo que le paguen un sueldo. Eso genera desconfianza. ¿Por qué buena fe hay si te dejo ir en el bote solamente a pueblo indígena sin técnicos? No hay buena fe. A mí me parece que eso es muy buena fe. Por eso que progresivamente va a tener que asignar su presupuesto. A propósito, solo curiosidad. Si la OEA propusiera una medida que afecta a pueblos indígenas, por ejemplo, soñando, ¿no? La vigilancia a través de monitores indígenas, ¿tiene presupuesto para hacer consulta previa porque eso directamente impacta en el pueblo indígena? El Ministerio de Energía y Minas, ¿cuál es su presupuesto para consulta previa? Lo que van a descubrir es que las entidades no tienen presupuesto para consulta previa. Entonces, ahí te das cuenta y te revela si hay voluntad o no de hacer consulta previa. Porque yo debería asignar un mínimo de presupuesto anual para poder consultar algunas medidas que yo no sé si son consultables, pero más o menos proyectar, ¿no? Un pequeño fondo que pueda ser usado. Y todas las entidades podrían tener medidas consultables, ¿no? Como yo les dije, OEFA pareciera que no tuviera ninguna, pero si hubiera una medida que impacta directamente en el pueblo indígena, como es el monitoreo indígena ambiental, tendría que consultarlo. Tendría que consultarlo. Ahorita terminamos con esta idea y vamos a la pregunta. Entonces, aquí se señala que habría que hacer ese proceso de diálogo intercultural. El artículo 14 fija la etapa más importante. La etapa más importante para mí es la sexta, que es el proceso de diálogo intercultural entre el Estado y el pueblo indígena. Y vamos a leer cómo lo han concebido. Miren cómo lo conciben. El diálogo intercultural se realiza tanto sobre la medida, sobre los fundamentos de la medida legislativa administrativa, sus posibles consecuencias respecto al ejercicio de derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios, como sobre las sugerencias y recomendaciones que estos formulan, las cuales deben ser puestas en conocimiento de los funcionarios, autoridades públicas responsables de llevar a cabo el proceso de consulta. Tengo que explicar ahí por qué adopto esa medida, los fundamentos. Tengo que explicarles, según lo que se señala acá, las consecuencias de aplicar esa medida y el impacto que va a tener en su derecho colectivo. O sea, ese diálogo intercultural ya tiene una agenda de puntos que debo tocar. Y esa agenda tiene que ser respetada. No es solamente leer el articulado y decir, ¿están de acuerdo o no? Pero ¿cuáles son sus implicancias? Consecuencias positivas y negativas. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto y por qué no se hace esto otro? Tenemos que explicarlo. Antes de entrar a la última etapa, Carol, tu pregunta como fuerte para que pueda ser Susana, por favor. Sí, yo quería preguntar, ¿qué influencia tiene el Ministerio de Inclusión Social entonces? Porque veo que no es bastante pasivo. ¿Tiene algo que ver o tiene una relación? El Ministerio de la Mujer e Inclusión Social no tiene relación con el proceso de consulta previa directamente, salvo que una medida, que sea una medida administrativa o legislativa, la que se consulte. Sin embargo, debo anotar que la Dirección de Desplazados Internos en el Perú se encuentra en el Ministerio de la Mujer e Inclusión. Entonces, si voy a desplazar indígenas, sí aparecerá este MINIS, creo que se llama, ¿no? MINIS, para poder llevar adelante el proceso de reubicación de esta población que se llama desplazados. Solo si ocurre eso. Si es que ocurre solamente en ese escenario. Y acá está la parte que me gusta, el artículo 15 de la norma. El artículo 15 dice, la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad estatal competente. Hemos dicho que la entidad proponente es la que conduce todo el proceso de consulta previa en sus 7 etapas. Normalmente la entidad proponente, como el IGMET o el Ministerio de Crímenes, es la misma que resuelve. ¿Y qué pasaría en un caso donde la entidad que resuelve no es la entidad proponente? La ley no dice nada. Vamos a tener que interpretarla. Y ya les voy a poner un caso de ese tipo, por eso les estaba haciendo un preámbulo hace un momento con la servidumbre gratuita de la Superintendencia de Bienes del Estado. Dice, dicha decisión debe estar debidamente motivada. O sea, tengo que explicar las razones por las cuales se adopta.
e implica una evaluación de los puntos de vistas. Si los indígenas no están de acuerdo y te dicen una serie de observaciones, yo en la resolución que aprueba la medida tengo que explicar cómo he dado por absuelto a cada uno de esos puntos. Tengo la obligación porque el artículo 15 de la ley me lo exige. Dice, dicha evaluación debe estar debidamente motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteadas por los pueblos indígenas o originarios durante el proceso de diálogo, así como el análisis de las consecuencias que la adopción de una determinada medida tendría respecto a sus derechos colectivos. En breve, tengo que decir en la resolución que toma la decisión el impacto, las consecuencias, los fundamentos y levantar las observaciones que hizo el pueblo indígena. El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas originarios como resultado del proceso de consulta es de carácter obligatorio para ambas partes. Lo dice el artículo 15. Los acuerdos a los que lleguemos en el acta de consulta previa que se da en la sexta etapa donde dialogamos con el pueblo indígena y la policía estatal son obligatorios, a los que lleguemos a un acuerdo. En caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Tendremos que tomarlo en consideración. Pero igual podemos tomar la medida legislativa administrativa. A eso me refería con que el derecho de consulta previa no da derecho a veto. No da derecho a veto. El Estado es el que decide en última instancia si va o no. Últimos artículos. El artículo 16 te dice que por favor la consulta previa se haga en el idioma de la población indígena. El artículo 17 te dice la entidad competente para desarrollar el proceso de consulta previa, la entidad proponente. El artículo 18 te dice los recursos de la consulta, ¿de cargo de quién están? De la entidad proponente. Y así lo dice, las entidades estatales deben garantizar los recursos que demanda el proceso de consulta a fin de asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas. Ellos deben pagar la consulta. Artículo 19. Funciones del órgano técnico especializado en materia indígena en el Poder Ejecutivo. Ese órgano técnico se llama Viceministerio de Interculturalidad, pero debió ser indígena. Ojo con ese tema porque puede que traiga confusión si no lo tienen en cuenta. Artículo 20. Creación de la base de datos oficial de pueblos indígenas originarios. Esta base de datos es referencial, no es constitutiva. Disposiciones complementarias, la parte más surrealista, ¿no? Vamos a ver por qué. Primera, para efectos de la presente ley, se considera el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura como órgano técnico especializado en materia indígena en el Poder Ejecutivo. Acaban de reinventar el derecho administrativo, porque me acaban de decir acá que el Viceministerio de Cultura es un organismo técnico especializado. Entonces, a partir de esto, todos los viceministerios de todos los ministerios serían organismos técnicos especializados, ¿no? Tendríamos jefes de organismos técnicos especializados y bueno, vamos a escribir los libros de derecho administrativo, ¿no? Es una cosa así que lo que me dice esta ley, que es revolucionaria, ¿no? Ha revolucionado el derecho administrativo. Segunda disposición complementaria y final. La presente ley no deroga o modifica las normas sobre el derecho a la participación ciudadana. Tampoco modifica o deroga medidas legislativas ni deja sin efecto las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia. ¿Qué está diciéndome acá? Todas las concesiones que se otorgaron hasta antes de la ley de consulta previa no son revisables. No, pero el convenio no era vigente desde el 2 de febrero del 95. No, Micaela, no lo podemos revisar. Porque ¿quién lo dice? La ley. Una pregunta inocente de un curso de Derecho Internacional Público es: ¿a través del derecho interno puedo desconocer tratados internacionales? No. El derecho interno no puede dejar sin efecto obligaciones internacionales. Por lo tanto, en este punto la ley es inconstitucional. Sí se pueden hacer consultas de concesiones otorgadas si es que alguien lo solicita. Será una adecuación, pero podría hacerse. Siguiente, tercera, disposición complementaria y final. Deroga el Decreto Supremo 023/2011-EM, que aprueba el reglamento del procedimiento para la aplicación del derecho a la consulta a los pueblos indígenas para actividades minero-energéticas. El reglamento que nace a partir de la sentencia que yo les comentaba que habíamos ganado con AEDC y que finalmente, ya que hay una ley, se supone que la ley es mejor que el Decreto Supremo 023/2011. Nos equivocamos porque en el reglamento sí se establecían los momentos en que se hacía consulta previa. Hoy día tenemos una especie de ignorancia respecto, todavía no hay claridad.
Siguiente. La presente ley entra en vigencia a los 90 días de su publicación. O sea, la consulta previa recién aparece en el Perú, según esta ley, en el 2011. Eso evidentemente es inconstitucional. Por eso le explicaba el control de la convencionalidad. Porque esta ley me está diciendo que el convenio 69 recién entraría en vigencia a partir del 2011. Se firmó en el 93, entró en vigencia el 2 de febrero del 95. Tú como ley no puedes conocer eso. Así que por allí la ley hace agua. Ejemplos finales, para irnos 2 minutos adicionales. ¿Qué puedo hacer con objeto de consulta? A ver si todos estamos de acuerdo. Si vamos a establecer una servidumbre minera hidrocarburífera que impacte el territorio indígena, ¿debe ser objeto de consulta? Sí. Obvio. ¿Cuántas servidumbres han sido objeto de consulta previa que afectan al territorio indígena? Ninguna. ¿No? Repito, el 2 de febrero del 95, convenio 93 en vigencia, servidumbres, normas, son del 96-2003. Las propias normas debieron ser objeto de consulta previa en el acápite que afectaban a los pueblos indígenas. O sea, todo el ordenamiento jurídico es sujeto de revisión. Claro, ingeniero, no se preocupe, así nos entendemos los abogados. No pierda la calma, no va a pasar nada, no se caiga. Otro tema interesante, servidumbre en hidrocarburos. Esto es un territorio indígena, ¿debió ser objeto de consulta previa? Claro que sí. El río es el territorio indígena también. ¿Debió ser objeto de consulta previa? También. El tema del derecho de vía, ¿tendría que ser objeto de consulta previa si afecta por los indígenas? También. Las compensaciones y las indemnizaciones por servidumbre, ¿tendrían que ser objeto de consulta previa? También. La servidumbre gratuita que recae en territorios indígenas, ¿debería ser objeto de consulta previa? También. Y acá ejemplos, ¿no? Porque a mí me gusta hablar con documentos y con cosas reales, nada de ficción, de cosas irreales. Resolución Suprema 060-2006 EM, servidumbre de ocupación a favor de empresa Petronorte. Esta servidumbre gratuita afecta a un pueblo indígena Cucama y también afecta a los achuares. ¿Debió ser objeto de consulta previa? Veamos el año. 2006. Sí, porque en 95 ya estaba vigente. Y encima fue otorgada gratuitamente. Ninguna convención por el Estado ni se afecta a pueblos indígenas. Otra resolución, porque a mí no me gusta dar un solo ejemplo más, porque su compañero siempre pide más información. Y escribe, dice más libros y más y más. No se preocupe, con calma, ya envío más. Pero por ahora esto es lo que yo quiero mostrarles. La resolución suprema 061, que también fija una servidumbre. Y para que no se moleste el ingeniero, algunas servidumbres están venciendo. Su renovación importa consulta previa. Ya, no sean abusivos. Consulten algo. La responsabilidad civil por daño ambiental, cuando es en carácter administrativo, un día no será, también debía ser objeto de consulta previa. Volvamos al ejemplo con el que empezamos esta parte. Ejemplo difícil, ejemplo por el cual me han llamado a la superintendencia de bienes del Estado. En el caso de servidumbres gratuitas, de acuerdo al decreto supremo 054-2013 PCM, para agilizar esto, la superintendencia de bienes puede otorgar la servidumbre gratuita y no el Ministerio de Energía y Minas. Y entonces resulta que el Ministerio de Energía y Minas le propone a la superintendencia de bienes del Estado que imponga la servidumbre. Quien decide con resolución correspondiente imponer la servidumbre, ¿quién es? La superintendencia. ¿Quién propone? El Ministerio de Energía y Minas. ¿Sí? Entonces tendríamos el supuesto en el cual, si esta servidumbre, que puede ser gratuita, recae en un territorio indígena, el proponente sería el Ministerio de Energía y Minas, quien debería conducir el proceso de consulta previa. Pero el que resuelve es la superintendencia de bienes del Estado. Entonces, ¿qué hago? Porque la ley no me da una solución a esta alternativa. Bueno, tendría que las dos entidades hacer la consulta previa. Porque en el momento de tomar la decisión, que es lo que le corresponde a la superintendencia, mientras que las otras 6 etapas le corresponden al Ministerio de Energía y Minas, él tendrá que absolver las dudas de los indígenas, las consecuencias o impactos negativos que traiga la servidumbre
y no podrá hacerlo si no fue parte del proceso de consulta, ¿no le parece? Y entonces van a haber ocasiones donde van a ser dos las entidades que conduzcan el proceso de consulta previa, la proponente y la resolutoria. Esa es la dinámica de este ejemplo que quería ponerles de las servidumbres gratuitas en el sector de energía y minas otorgadas por la Superintendencia de Bienes del Estado, donde hay una situación bicéfala no contemplada en nuestra ley de consulta previa. La ley no ofrece todas las respuestas y los casos prácticos son los que te muestran que la imaginación también se agota, ¿no? Y que la casuística de la realidad social es muchísimo más grande que lo que uno puede imaginar cuando hace una ley. Bien, eso ha sido todo. Ha sido un placer, un gusto enorme compartir con ustedes estos días. Cuídense, nos vemos.